Listo. Bueno, familia, como les decía, hoy ya es el último Shabbat de la cita, ¿cierto? Hoy es el séptimo día, ya está terminando, ya para Gladys terminó, ya Gladys está normalmente, ya puedes comer cualquier tipo de elemento sin restricción de leudantes, ¿vale? Sin ningún problema. Lo importante de esta dinámica que el Señor nos lleva a hacer cada año y durante una semana es que sigamos observando de esta manera no solamente el cuidado de los alimentos, porque aunque sea obviamente es indispensable, eso ya lo sabemos porque el Señor ha dado sus, sus mandamientos respecto a la alimentación en Levítico, pero sino cuidarnos, seguirnos cuidando día a día con esa levadura, tanto la temprana como la vieja, que se puede levantar en medio de nosotros, en medio del pueblo, en medio de nuestras vidas. Por eso todo el tiempo tenemos que estar haciendo ese ejercicio de examinarnos, tenemos que estar haciendo ese ejercicio de literalmente indagarnos, como lo leímos en el apóstol Pablo, para poder dejar y cada día, si tenemos que trabajar en algo, si estamos en un proceso, ¿cierto? Tenemos que aprender a identificar qué es eso lo que nos está haciendo tropezar, qué es aquello lo que nos está haciendo literalmente no nos permite avanzar o que nos interrumpe, ¿cierto? Y que nos quiere alejar de Dios. Y de esa misma manera tenemos que erradicarlo y tenemos que cortarlo, ¿vale? Porque pues de eso se trata. Se trata, es un ejercicio constante, ¿vale? No un ejercicio temporal, porque no se trata solamente del ejercicio técnico de quitar la levadura, como ya lo hablamos, sino que siga esta enseñanza. Ahora, ya Gladys está en el día 1 de la cuenta del Homer, que es lo que vamos a hablar un poquito ahorita, listo, como aclarar algunas dudas, algunos aspectos, porque yo sé que ustedes en internet o en Facebook han visto de pronto un descontrol en cuanto a que algunos ya hoy van en el séptimo, octavo día ya van. Ya están terminando prácticamente el octavo día, empiezan ahorita el noveno día. Nosotros vamos a arrancar con el día 1. Entonces, hay un descontrol y bueno, vamos a entender un poquito de dónde viene ese descontrol, por qué se da todos estos aspectos, ¿listo? Y que el Señor nos ayude. Pero a lo que yo quiero ir es que este tiempo de 50 días, de 7 Shabbat completos, y esto es el día 50, vamos a es un tiempo en donde o sea, salimos de Matzot, ¿cierto? En donde dejamos la levadura, es un tiempo de preparación prácticamente. Siempre se ha dicho en la tradición judía que la Torá se entregó en el monte Sinai, ¿cierto? Y que para esa época fue Shavuot, la fiesta de Shavuot. No hay una evidencia bíblica que pueda corroborar eso, ¿vale? No hay una evidencia que pueda afirmar que así se dio. Lo que sí sabemos que se dio en Pentecostés fue lo del derramamiento de su Ruach HaKodesh, del poder santo. Y si concatenamos esto, si hacemos una unión profética, es decir, de un vínculo de este acontecimiento con de un evento profético, con un escrito del profeta Jeremías, del profeta Ezequiel, cuando dice que en aquel entonces derramará su poder santo, nos limpiará con agua limpia de todas nuestras inmundicias, de todas nuestras inhabilidades, ¿vale? Todo ese tipo de obras que nos hacían incompatible con la santidad y que literalmente él nos iba a limpiar. Y que este Ruach HaKodesh, ¿cierto? Es prácticamente el sello de la promesa. Y por otro lado, este Ruach HaKodesh es el que iba a ser derramado, la mente de la santidad en nosotros, ¿para qué? Para que guardáramos sus mandamientos, los pusiéramos por obra. Entonces, a pesar de que no se puede de pronto como afirmar de que la Torá en el monte Sinai fue entregada a los 50, digamos a los 50 después de haber salido de Egipto, porque las cuentas ni siquiera dan, no se, o sea, no es correcto afirmar eso, ¿vale? Sería una persona muy atrevida si dice que fue así. Sin embargo, la Torá se entregó. Y la entrega de la Torá va relacionada también con escribirla en nuestros corazones. Primero fue escrita en piedras, en tablas, y ahora ya está en nuestros corazones, aquí en nuestra mente, ¿vale? A través de su poder santo, que es lo más importante. Entonces, este tiempo de 50 días que vamos a comenzar, este conteo del Homer, va a ser un tiempo en donde vamos a prácticamente a avanzar, ¿cierto? A seguir avanzando en la renovación de nuestros pensamientos, en la renovación de nuestra mente, nuestra conciencia, con lo que es santo, con lo que es puro, que es su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer constantemente.
¿vale? Porque literalmente la palabra del Señor es la que nos puede mantener a margen del pecado, es la que nos puede mantener literalmente alineados, ahí sí podemos decir en línea con el propósito que Él tiene para nosotros, ¿vale? Y que realmente esto es un tiempo en donde nosotros nos vamos a preparar mentalmente para que cuando llegue el día 50, que es Pentecostés, ¿cierto? Estemos preparados para recibir la Torá a nivel pedagógico y dinámico, ¿no? A lo que yo voy es que todo este tiempo de 50 días vamos a dedicarnos a aprender, aprender y aprender. Vamos a ver si puedo hacer la tarea, ¿vale? De día a día compartirles un versículo para que nos pongamos a meditar en ello. Muchos lo hacen así, muchos lo hacen no contando los 50 días, ¿cierto? Sino que lo hacemos de 50, ¿por qué? Porque pues 7 por 7, 49, y el día 1 de la semana que dices día 50, entonces lo hacemos día a día. Otros lo hacen Shabbat a Shabbat, que tampoco hay ningún inconveniente, porque la palabra vale 7 Shabbatot, entonces la señal es el Shabbat, ¿cierto? 7 Shabbatot completos será. Entonces, a raíz de eso, lo tenemos que, no hay ningún problema que lo quiera hacer diario, o no hay ningún problema el que lo quiera hacer semanal, punto. El propósito es que vamos todos en conjunto, ¿listo? Esto es importante tenerlo en cuenta y eso sí quería compartirles. Ahora, la pregunta es, ¿por qué unos ya comenzaron, ¿cierto?, a contar desde la semana pasada la cuenta del Omer, o sea, el conteo del Omer, Sefirat Omer, que sería en hebreo, y ya van en el día octavo y nosotros apenas vamos a empezar? Bueno, ya como muy bien saben ustedes, nosotros hemos tomado como base el calendario caraíta, que hasta donde hemos podido comprobar y corroborar, es uno de los calendarios más precisos a nivel lunar que se puede manejar en cuanto al tema de las citas del Señor. Obviamente sabemos que el caraí, los judíos caraítas son una línea judía que prácticamente se apartó o se separó del judaísmo farisaico, que por ende no se contaminó tanto a pesar de que ellos tienen sus costumbres, sus doctrinas, ellos siempre se basan mucho en el estudio radical de la palabra, aunque eso también raya un poco porque tampoco podemos ser tan literales en ciertos casos, sino que siempre en la Torah tenemos que ir un poco más allá, analizar objetivamente las cosas, pero ellos se encargaron y hasta el sol de hoy, a través de su estudio, digamos, en cuanto a las fases de luna, se ha podido evidenciar que es mucho más preciso, ¿vale? En todo lo que tiene que ver con estas fases de la misma luna, valga la redundancia. Entonces, nosotros como hijos de Dios, nosotros como siervos de Él, tenemos que inclinarnos hacia donde hay más precisión, ¿vale? A pesar de que el judaísmo farisaico, el rabínico, que es el calendario que se mueve hoy en día, que es el literalmente que manejan a nivel mundial por la gran influencia que tenía, ¿vale? Ellos saben, ellos mismos son conscientes, literalmente, de que el calendario de ellos tiene un desfase, pero pues por temas doctrinales, por temas más que todo entre el pueblo de ellos, que son muy celosos con esas cosas, prefieren seguir con el calendario rabínico. Infortunadamente, bueno, no sé si infortunadamente o no, pero muchos grupos, más bien muchas comunidades se basan en este calendario. Nosotros lo hacíamos un tiempo, porque nosotros lo hacíamos como tal. Y a ver, yo no voy a decir que por esto ellos están condenados, por esto ellos están mal. Mal están, eso sí lo voy a decir, los que se han inventado su propio calendario. Eso sí están, espero, mal, mal. Porque hay unos que se han inventado una cantidad de cosas, hay unos que celebraron Pesaj, creo que apenas lo iban a celebrar, o no me acuerdo, porque ellos se basan en el tema del avistamiento de la luna, y que hasta que no la vean, entonces no es. Entonces, si la señal de la luna es cuando sea nueva, que apenas esté en el 2%, más un poquito más allá, si de aquí a que la veas han pasado 15 días, entonces ya es llena prácticamente, entonces vas a celebrar Pesaj porque la viste apenas ahí. No, hombre, eso ya es necedad, eso ya es terquedad, eso ya es arrogancia y egocentrismo, ¿vale? Tenemos que basarnos en los estándares que hay. Pues para eso hay ciencia, para eso hay todo esto que nos permite acercarnos mucho más. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que, a ver, siempre se ha dado una discusión a través de los siglos, ¿vale? Y para eso vamos a ir a la fuente,
que sería Levítico 23. Vamos a leer Levítico 23, 10. Vamos del 10 a ver. ¿Qué me hace? Versículo 10, Levítico 23, 10. Listo, dice así. A ver, dice, comunica a los hijos de Israel y diles a ellos que cuando entren en la tierra, la cual yo les daré a ellos, ¿cierto? Dice, cortarán de la cosecha, porque dice katsir, ¿cierto? Dice sartén et katsirá, dice, cortarán de la cosecha, o sea, harán un corte de la cosecha, ¿cierto? En este caso, y traerán un Omer Reshit. ¿Listo? Ahí esa palabra, donde ahí dice gavilla por primicia. Ahí está la palabra Omer Reshit. Esa palabra la que nos va a servir hoy mucho, vale también junto con algunos versículos que vamos a ver. Uy, yo no lo voy a para poder entender por qué el conteo se da como se está dando el día de hoy nosotros. ¿Listo? Vamos a ver el marcador. Bueno, Omer Reshit. ¿Vale? En este caso. Omer Reshit. ¿Listo? Omer Reshit. Sería así en hebreo. Omer Reshit. Ya vamos a mirar esto. Listo, primero dejémoslo aquí el Omer Reshit, pero eso es lo que se hace, el conteo del Omer. Entonces se va a decir, ¿por qué se hace el conteo del Omer? Versículo 11, ¿cierto? Dice, y lo que corten, ¿lo traerán a quién? Al sacerdote, ¿cierto? En este caso. Versículo 11. Y meciarán el Omer delante de Hashem. No, pero El 11. Sacerdote. Bueno, no que está como, pero es que es esta, o sea, dice el 12, la Reina Valera dice sacerdote, pero esa en la Biblia hebrea hace parte del versículo 10. Yo no sé por qué aquí lo hacen, porque el 11 literalmente dice, y lo meciará el Omer delante de Hashem por agrado, ¿cierto? Como para que sea de agrado ustedes, ¿cierto? Desde la mañana, ¿cierto? Siguiente al Shabbat será mecido por el Cohen, o sea, por el sumo sacerdote. Ahí está. ¿Listo? Ahí nos está dando una pista. Desde la mañana siguiente, ¿qué dice allí? Del día de reposo, ¿cierto? A ver, desde la mañana siguiente al Shabbat, ¿cierto? Shabbat. Recordemos que hay un Shabbat, que es el Shabbat semanal, ¿cierto? Shabbat semanal. ¿Y el Shabbat qué? De la cita. Que ese sería el de Matzot, en pocas palabras, el que hace 8 días hicimos Pesaj y Matzot, y ahí empezó el primer día, ¿cierto? De los 7 días que había que contar para no comer nada leudado ni fermentado. Ese sería uno, ¿no? Y ese mismo día fue Shabbat. Acuérdense que fueron 2 Shabbat de seguido que guardamos, que fue el Shabbat semanal y el Shabbat seguido. Entonces este sería el de Matzot. ¿Vale? Muchos le llaman a esto Shabbatón, ¿cierto? Shabbat grande, o Shabbat pequeño o en medio de la cita. Yo estaba revisando algo sobre el Shabbatón y lo estaba compartiendo con un hermano de Honduras, hermano Harry, y llegábamos a una conclusión, pero ahorita lo estamos viendo de la parte gramatical, pero obviamente no les voy a dar aquí gramática, vean, ni mucho menos, pero de todas maneras eso sirve mucho para poder identificar de qué es lo que está hablando la escritura allí. El punto, familia, es que el Señor está siendo muy claro donde dice que primero traigan un Omer Reshit, ya ahorita lo explico rápidamente lo del Omer Reshit, para que volvamos a recordar, ¿listo? Que es lo que hace referencia, y dice que al día siguiente del Shabbat, digamos prácticamente en la mañana siguiente al Shabbat, la disputa y la pregunta que siempre se hicieron durante siglos fue, el pueblo judío, el pueblo de Israel, es ¿cuál Shabbat? ¿El de la cita o el semanal? Resulta que al Shabbat del semanal se le conoce como
A este Shabbat se le conoce como Reshit, Shabbat Reshit. Y a este Shabbat se le conoce, el Shabbat de la cita, se le conoce como Shabbat Kodesh. ¿Cierto? Entonces, el Shabbat semanal se le conoce Reshit. ¿Por qué? Porque en Génesis 2:2 literalmente aparece como el Shabbat de Reshit. Vamos a leerlo rápidamente en Génesis 2:1. Dice, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Shabbat semanal se le conocía como el Shabbat Reshit y el Shabbat de la cita se le conocía como Shabbat Kodesh. ¿Listo? Eso es importante. Resulta que dice Génesis 2:1, ¿de dónde sale? Que es Shabbat Reshit, ¿vale? Y ojo que esto puede ser confuso, pero pues no, hay que poner el estilo de las citas para que vamos desglosando toda la idea. Dice así, fueron acabados, dice, fueron terminados los cielos y la tierra y todas las huestes. ¿Génesis Va, 2? ¿no? Sí, señor, 2:1. Se va, y todas las huestes. ¿Listo? Dice, y terminó Elohim en el día séptimo de toda su obra, la cual hizo. Y Vayishbot, dice, y Dios se dio un respiro, dice así, se dio un respiro, ahí dice y reposó, no, pero ahí está la palabra Shabbat conjugada, Vayishbot, dice, y se dio un respiro en el día séptimo de toda su obra la cual hizo. Entonces, como se refiere al Génesis, al Reshit, al Bereshit, de hecho se le llama Bereshit, no, se llama Shabbat Bereshit, es que es, perdón, Shabbat creo que se escribe así, Bereshit. Del Génesis, Shabbat Bereshit, ¿cierto? Porque aparece allí como tal. Entonces, por eso se le llama Shabbat Bereshit. Listo. Shabbat Bereshit, Shabbat semanal. Este Shabbat que estamos en este momento, justo se cruzaron dos Shabbat en un mismo día. ¿Vale? Se cruzaron el de la cita y se cruzó. Pero yo me quito este reloj un momentico, discúlpame que como le entran notificaciones del celular, me distrae. Listo. Entonces, resulta que hoy entraron estos dos Shabbat como tal. Resulta que durante muchos siglos se dio una disputa, una discusión entre el pueblo de Israel, en donde decía que no, que el Omer que había que llevar era el primer día al Shabbat de la cita, que entonces decimos, o sea, que si el Shabbat de la cita de Matzot fue el domingo pasado, ¿cierto? Que fue reposo, tenían que llevar la ofrenda, el Omer Reshit, tenían que llevarlo el lunes, un día después al Shabbat semanal. Ese era el pensamiento fariseo, que los fariseos lo veían así. Pero el resto de los partidos políticos de la época y el resto del pueblo de Israel lo tuvieron en cuenta al Shabbat semanal, porque era la señal que ellos conocían y que el Señor les había dado para poder contar. En ese entonces no había calendario griego como el que le tenemos ahora. En ese entonces era el calendario lunar que se contaba de semana en semana, Shabbat, así, ¿cierto? Y caían las citas específicamente los días que eran. Ahora las citas caen en días distintos del calendario greco-romano porque es solar y no lunar. Y como yo ya les expliqué en un video hace 2 años aproximadamente, sobre el calendario, todo lo que tuvieron que hacer para empatar el calendario lunar al solar, por eso siempre este año cayó el 16 de abril, el día 15 de abril, ¿cierto? Del mes de abril del calendario hebreo. El otro año puede caer, no sé, creo que podría caer hasta, yo creo que se empieza a devolver, digamos puede caer en principios a finales de marzo, el mes de abril, pero es el mismo, ¿cierto? Solo que claro, como tienen que hacer un conteo diferente, una sumatoria como tal, entonces claro, siempre dentro de nuestro calendario greco-romano va a ser fechas diferentes, pero dentro del calendario hebreo lunar va a ser las mismas fechas, van a ser las mismas fechas, siempre eso se repite cíclicamente, ¿vale? No, entonces por eso no nos podemos guiar ni nos podemos basar en nuestro calendario grecorromano. ¿Para qué? Para las citas del Señor.
porque nunca van a coincidir, ¿vale? Nunca. Entonces, eso es lo que hacían ellos. Les tocó acoplarse al calendario solar que venía de Egipto, acoplar su calendario lunar y tuvieron que hacer una cantidad de cálculos, ¿vale? Cada 3 años, bueno, tenían que sumar 11 días que restaban y así, luego le añadían otro mes, por eso habían años de 13 meses, como lo fue este año que ya pasó, años de 13 meses, ¿cierto? Dentro del calendario lunar hebreo. ¿A qué voy con todo esto, familia? De que como algunos todavía siguen con esa línea farisaica de que ellos hacen el conteo el primer día al Shabbat de la cita, no al semanal, ellos guardaron Pesaj el día viernes en la noche, viernes, eso fue 15 de abril de nosotros, como ellos siguen el calendario rabínico, ellos guardan, empezaron Pesaj y Matzot el viernes en la noche, y a ellos se les cruzó los 2 Shabbat como se nos cruzó hoy a nosotros. Para ellos no fue el Shabbat semanal y el domingo Shabbat 2 de seguido, sino que fueron los 2 Shabbat, el semanal que empieza el viernes en la noche y el de la cita del primer día de Matzot, se les cruzó en un mismo día. ¿Vale? Por eso ellos empezaron el conteo este año el sábado en la noche como el primer día. Porque ellos tienen en la mente que es el primer día después del Shabbat de la cita. ¿Vale? Y ahorita vamos a aclarar un poquito más eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? No sé, preguntas. ¿Están entendiendo o están redando? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? Porque a mí me interesa es que entiendan, que comprendan, porque yo sé que esto es complicado a veces de pronto entenderlo un poco así, pero estoy tratando de hacerme explicar un poco en este caso. A ver, vamos a hacer un ejemplo mejor. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo mejor. Esto es para los que están más de pronto cuestionando por qué algunos grupos de lo que le llaman raíces hebreas están adelantados en la cuenta. Exacto. Y por qué nosotros apenas vamos a comenzar ahora en la noche a hacer el sorteo. Entonces, exacto, para despejar esa una confusión. Pero pues si usted no la tiene, Pero en otro grupo bueno, están haciendo eso. Eso, sí. Y uno sale de ese grupo al verdadero, aunque uno se... ¿sí? Bueno, vamos a arrancar, ¿listo? El Señor nos está diciendo que son 7 Shabbatot. Es Shabbatot en plural. Eso es plural. Shabbat es singular. Punto. 1, varios. Son 7. Cada Shabbat es de 7 días, ¿cierto? Son 7 días. Entonces son 7 por 7 serían 49 días más 1 para el día 50, ¿cierto? ¿Qué sería? Más 1, 27. Shavuot, ¿cierto? 7 por 7. 49, más 1, 50. 7 semanas de 7 días, 49 días, ¿cierto? Más un día, porque el Señor dice, y al día siguiente, al Shabbat, al terminar los 7, al séptimo Shabbat, sería Shavuot, a los 50 días. Esta es la cita, la otra cita, Hak Shavuot, creo que es así. Eso está en Deuteronomio 16, 10 creo que está. Entonces son 7 Shabbatot. Y el Señor está dando como una señal el Shabbat de la semana. ¿Listo? El Shabbat semanal. Entonces, ¿qué pasa? Y es donde yo quiero ir y para desenredar mucho más esto. Ah, me alegra que la señal está intermitente. Ah, sí, yo vi que ya se salió acá. Bueno, igual estoy grabando para que quede y después se lo pueda ver. ¿Listo? No hay ningún problema. Estoy grabando acá para que se lo pueda ver. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que el primer día de la semana para nosotros, ¿cómo se le conoce? Si guardamos esta línea de Shabbat. El domingo sería el primer día de la semana, ¿cierto?
Primer día de la semana. Cuando vemos el Evangelio, porque hay que tener aquí algo muy en cuenta. Quiero organizar mejor la idea. Resulta que la palabra Reshit, ¿cierto? Significa lo óptimo, lo mejor de algo. O sea, no hay nada que lo supere a este Reshit. Y resulta que esta palabra, Reshit, para el griego, el equivalente es la palabra aparge, creo que es aparge, ¿cierto? Que es la que utilizan para Reshit. ¿Y dónde nos encontramos esta palabra? En 1 Corintios 15, 40, y vamos a buscarlo rápidamente, que dice que es la primicia, que Cristo es la primicia. 1 Corintios 15, vamos a buscarlo rápidamente, ¿cierto? 1 Corintios 15, 20. Ah, sí, ahí está. 1 Corintios 15, 20, sí, señor, gracias. Dice, pero ahora Cristo, Mashiach, ha resucitado de entre los muertos. Dice, aparge, ¿cierto? Reshit es de los que durmieron, es hecho. Mashiach es el Reshit. Es lo óptimo, ¿cierto? Es lo óptimo, lo mejor de un brote, ¿vale? En este caso, familia, ustedes se acuerdan que yo el año pasado les contaba que en la tradición judía cuentan que cuando el pueblo llevaba, el Omer Reshit, que es lo que traducen como gavilla, porque recuerden que Omer es una medida de aproximadamente 2.4, 2.5 kilogramos, en este caso, que tenían que llevar del mejor brote que haya en ese momento, que haya habido en ese momento, porque para estas fechas, los agricultores, ojo, La primer brote de la gavilla. el primer brote del cultivo, pero el primer brote creo que se daba era de la cebada, no ni siquiera del trigo, de la cebada. La cebada era la que primero empezaba a brotar. Y ellos tenían que pasar la hoz sobre ese primer brote y sacar lo mejor. Tenían que llevar una medida de 2.4, 2.9 kilos aproximadamente de ese reshit, de ese primer brote, ¿vale? Ellos lo llevaban al sacerdote, como lo acabamos de leer en Levítico 23. El sacerdote le presentaba a Hashem, al Señor, y dice la tradición que conforme al reshit, conforme a la calidad de esa ofrenda que llevaron al Señor, de ese Omer, asimismo a los 3 meses, que sería Shavuot, la fiesta de Pentecostés, que se conoce como fiesta de Pentecostés, se iba a ver reflejado. ¿Ustedes se acuerdan que hablamos de eso? Es decir, si lo que usted estaba ofreciendo al Señor era bueno, asimismo, exacto, iba a ser la cosecha. Y si era malo, así mismo era malo, pero todo dependía de algo que salía de la tierra, ¿vale? Y en este caso, Yehoshua HaMashiach, siendo el Reshit, él fue el grano que cayó a la tierra, como dice que es necesario que el grano muera para que dé mucho fruto, lo dice el Evangelio. Él fue el grano que cayó desnudo a la tierra y que resucitó, ¿vale? Para que así mismo nosotros traigamos la semejanza de él, lo dice el mismo Pablo en 1 Corintios 15, 43 por allá. Para que así la imagen del así mismo como la imagen del terrenal, así la imagen del celestial traeremos también. Creo que lo dice así más abajito, en el 43, por acá creo que lo dice, en el 45, creo que, 46 creo que es. Dice, ah, no, 49, dice así. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, ¿vale? Entonces, ¿para qué les digo todo esto? Resulta que estas citas, lo que es el Omer Reshit,
y Shavuot, que es Pentecostés, no tenían una fecha fija como tal. No tenían una fecha fija. Como decir, el Señor, como dijo Abib, 14 de Abib, pesa, preparación para pesa, y el 15 de Abib, pesa y matzot, o sea, panes sin levadura, ¿vale? Una fecha fija, como Yom Truah, también, a los 10 días del mes séptimo, ajá, está dando una fecha fija. Pero el Omer Reshit, y para Shavuot, era una fecha variable, como tal, ¿vale? Puede ser variable. Pero el pueblo judío, infortunadamente, ellos sí colocaron una fecha fija para la fiesta de Pentecostés, que es Shavuot, que sería el 6 del mes tercero, que sería el mes de Sivan, que es Aviv, Iyar y Sivan, el 6. Nosotros nos podemos basar en eso, porque siempre ellos les... ¿Qué significa Sivan? Mano, no tengo presente en este momento qué significa el mes de Sivan. La verdad no lo tengo presente. Voy a buscarlo y se lo digo. ¿Listo? Listo. Sivan. Entonces resulta que ellos tenían una fecha fija para Shavuot. Nosotros no. ¿Por qué les digo lo de Mashiach? Porque Mashiach, cuando resucitó, automáticamente quitó esa discusión de si era que la ofrenda del Omer Reshit había que llevarla o el primer día después al Shabbat de la cita, que era de Matzot, o el primer día después al Shabbat semanal, que para nosotros sería el domingo. No voy a entender. Él quitó eso. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan? Mire, yo me puse a investigar, me puse a leer más bien, y saqué los versículos donde en el Evangelio dice que se apareció y que el primer día de la semana, ¿cierto? Que habla el primer día de la semana, el primer día de la semana, el primer día de la semana. Juan 21, ¿qué dice? Vamos a leer Juan 21, por favor. Dice al primer, ¿cierto? O sea, al día primero de la semana, pues ahí lo traducen como semana, para ahí aparece la palabra Shabbatón, ¿cierto? Shabbatón. Y es ahí donde quiero ir ahorita a un punto, ¿cierto? Donde me encontré la palabra Shabbatón. El primer día de la semana, Shabbatón. Luego, en Mateo 28:1. Dice, pasado después del Shabbatón, ahí está la palabra en griego Shabbat, Sabatón, de hecho, Sabatón. Al despuntar el sol, ¿cierto? Al día primero del Shabbatón. Es día de reposo, dice. Y habla del día del primer de la semana, ¿cierto? 28:1. Habla, mire que el traductor lo coloca como el día de la semana. Ni siquiera está dando la referencia al Shabbat de la cita, ¿vale? Y es ahí ahorita donde vamos a ver y a recordar, y les voy a decir ahorita una vez, por qué Mashiach murió un miércoles para nosotros, ¿vale? Por el conteo. Y esto nos sirve como pistas. Marcos 16:1. ¿Qué dice Marcos 16:1? Dice, después de haber pasado el Shabbato, ¿cierto? El sábado, lo que es el Shabbat, el día de reposo, María Magdalena, madre de Jacob, Salomé, bueno, compraron especias aromáticas. Ellos no podían comprar en Shabbat, ¿cierto? Dice la escritura que Mashiach tenía que estar 3 días, dice la profecía que tenía que estar 3 días en el corazón de la tierra. ¿Qué quiere decir el corazón de la tierra? En el sepulcro. 3 días y 3 noches, ¿vale? Pero 3 días completos. Dice, esa fue la profecía de Jonás que él da. A ustedes solo les daré la señal de Jonás, ¿cierto? Resulta que conforme a esto, cuando leemos Levítico 23:3, y es ahí donde llegamos a una conclusión, que las fiestas de las citas del Señor son 9, porque la que primero
lideras el Shabbat. Luego, Pesach, Ujú. Sí, es que el Shabbat está dentro de... Shabbat, Pesach, Matzot, ¿cierto? Luego sigue Shavuot, luego Yom Teruah, luego Yom HaKippurim. Pero Bikurim es Shavuot. Es la misma, Shavuot. Yom Teruah, Yom HaKippurim, Tabernáculos, vamos 8. Y la última, Shmini Atzeret, ¿cierto? En el último gran día, el día de la boda del Cordero. 9 citas prácticamente son, sino que el Shabbat es el que encabeza todas estas citas. Pero mira lo que dice, Levítico 23:3, 16 días harás toda tu obra, lo que tiene que ver con lucro y todo, ¿cierto? Trabajo es cierto. Pero en el día séptimo, Shabbat Shabbatón. Resulta que acá hay dos, este Shabbat Shabbatón, bueno, eso es lo que hablaba gramaticalmente con mi amigo, hay dos sustantivos. Y en este caso el Shabbatón no se puede afirmar de que es un sustantivo calificativo, o sea, que está dando una calificación al sustantivo de Shabbat. Y a la conclusión que llegábamos era que ese Shabbat Shabbatón, ese Shabbatón, es al parecer una forma de afirmar y ratificar de que se trataba del Shabbat semanal. Y así lo entendía la mayoría del pueblo, menos los fariseos rabínicos. Y Mashiach resucitó el Shabbat, terminando el Shabbat, empezando el día 1, entre las 2 tardes, porque acuérdese que se cuenta los 3 días a partir de cuando Mashiach sepultado, no cuando está muere en la cruz, no es cuando sepultado que se completa toda la obra de su muerte. Allí empieza. Y la pregunta es, si él resucitó si él ya estaba resucitado más bien el día primero, que es el día donde tenían que llevar el Omer Reshit, y si él es el Reshit, lo óptimo, él es el grano que resurgió de la tierra, lo mejor, ¿cierto? En este caso. Cuando Miriam de Magdala o María Magdalena se le presenta y lo tiene, le dice, Miriam, no me retengas porque aún no me he presentado ante Abba. Él tenía que ascender y tenía que presentarse como esa obra literalmente ya culminada. Así como cuando tenían que llevar el Omer Reshit, esa medida del mejor fruto o de la mejor, sí, del mejor grano de la cebada y presentarlo ante Hashem y mesearlo, lo tenían que elevar. Así mismo fue Mashiach elevado y presentado ante el trono de Abba como el sacrificio ya completado y como ese brote óptimo y perfecto resucitado de entre la tierra, porque no había nada bueno en nosotros, fue lo único bueno de aquí salió de la tierra hacia arriba. Y por eso él es el Reshit. Y cuando dice que resucitó al primer día de la semana, entonces la pregunta es, y ahí es donde vamos a ir, ¿cuál es el primer día de la semana entonces? Al Shabbat semanal, el domingo. Exactamente, el domingo, ¿cierto? La pregunta es, ¿el catolicismo y el cristianismo dice que Mashiach murió un viernes? ¿Vale? Y que resucitó el domingo. Primero, Mashiach no nos ha llamado a conmemorar su resurrección. Él nos llamó fue a conmemorar su muerte. Hagan esto en memoria de mí. Pesach hace referencia al sacrificio, porque todavía estamos en esa era mesiánica, todavía de reconciliación, de su ministerio de reconciliación todavía. No está hablando, recuerden la muerte mía. Perdón, la resurrección, sino la muerte. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, el primer día de la semana es el domingo. Vamos a colocar aquí rápidamente, lunes, martes, miércoles, jueves, ¿cierto? Este es el primer día de la semana. ¿Cierto? Al Shabbat semanal. ¿Vale? Entonces tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Listo, tenemos los 7 días de la semana. Mashiach resucitó aquí, el domingo. Bueno, ya estaba resucitado prácticamente. Él resucitó aquí prácticamente empezando. Él resucitó prácticamente empezando el día 1. Prácticamente. Entre las 2 tardes.
por decirlo de esa manera, terminando el día séptimo de Shabbat y empezando el día 1 de la semana. Ya prácticamente Como en la Mashiach. madrugada. No, en la noche, como decir ahorita cuando caiga el sol, cuando, Ya había cuando esté, resucitado. exacto, cuando ya cayó el sol, ya había resucitado. Como a las 6 o 7, más o menos, como entre Pongámosle 6 y 7. 6:30 de la tarde. Resucitó. Así No, como ya había No, resucitado, así ya como había fue resucitado. sí, así como fue sepultado en el tipo 6:30 de la tarde, que ya estaba en el sepulcro, porque acuérdese que iba llegando el día de reposo, pero de la cita, él tenía que estar 3 días, ¿vale? Y si él es el cumplimiento de esa cita proféticamente, ¿vale? A los 3 días, ¿cómo es posible que si Matzot, un ejemplo, este año fue para nosotros el sábado, en la noche, Matzot y Pesach fue el sábado en la noche. Y si son 3 días que él tiene que estar, y si él es el Reshit, de sábado a domingo y a lunes, solo han pasado día y medio. ¿Vale? ¿Cómo puede ser el inicio del conteo al día y medio si la profecía es de 3 días? ¿Vale? A eso voy a ir. Sería el lunes, el conteo. ¿Dónde está el otro día y medio que faltó? A eso es lo que yo voy. ¿Dónde está el otro día y medio? Pero aquí vamos a ir a algo un poco más profundo, por decirlo de esta manera. O sea que después de nosotros celebrar Pesaj, hacer el set de Pesaj e iniciar Maxo, de todas maneras, para nosotros sí debemos tener en cuenta los 3 días que el Señor No, ya voy a ir para allá. muere y resucita. No, ya voy a ir para allá. No, ya voy a ir para allá. Es que le estoy contando esto a manera de la profecía, cómo se tenía que cumplir. ¿Vale? Pero hacemos en el evangelio que él ya resucitó el primer día de la semana, el domingo. Fueron 3 días que tenía que estar en tierra. La pregunta es, ¿cuál, para que el primer día de la semana esté resucitado, qué día tuvo que haber muerto? Aparte 3 días. Devolvámonos. Mira que aquí no se alcanza a ver. Devolvámonos 3 días, desde el miércoles. Ajá, porque miércoles, jueves. Miércoles a jueves, vamos a hacer el conteo así. De miércoles a jueves, un día. Día 1. De jueves a viernes, 2 días. Y de viernes al sábado, ya casi terminando, porque digamos que lo hubieran sepultado el miércoles, 6:30 de la tarde. Ya estuviera sepultado. Y empezó el día 1, apenas cayó el sol y llegó la noche, día 1. Día 1 de miércoles, de 6:30 de la tarde a 6:30 del jueves, han pasado un día, 24 horas, hablemoslo así. De 6:30 de la tarde del jueves a 6:30 de la tarde del viernes, 2 días. Del viernes 6:30 de la tarde al sábado 6:30 de la tarde, 3 días. Y empezó el día 1 de la semana. Fueron 3 días, porque él dice, les daré la señal. Eso está creo que en Mateo, si no estoy mal, la señal de Jonás, que Mateo 12:40, 3 días iba a estar ahí en el sepulcro. Entonces, la pregunta es, son 3 días que él estuvo y el día primero ya estaba resucitado. Se cuenta a partir de que, no, de que lo sepulta, no de que está en la cruz. Se cuenta a partir de que, sí, desde que está sepultado, ahí empieza. Exactamente. Ahí empieza que ya se consumó toda la obra. ¿Vale? Su muerte y ¡tum! Sepultura, porque ahí dice 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahí entonces comienza la profecía y comienza el conteo como tal. Entonces, la pregunta es, o más bien la pregunta no. Resulta que cuando uno hace una investigación, hay un calendario que uno puede investigar y uno puede buscar en internet, que ese calendario nos lleva a las fechas del primer siglo. Y nos preguntamos, durante el tiempo que estuvo Mashiach de vida aquí en la tierra, ¿qué día y en qué año
cayó Pesaj un miércoles? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y para eso tenemos que tener cómo hace la muerte de Herodes el Grande, cuando está en Mateo, que dice que murió Herodes el Grande. Herodes el Grande murió el año -4. Ustedes lo buscan. Herodes el Grande murió el año -4. Vamos a hacer una línea de tiempo aquí rápidamente. Siempre se ha dicho que Mashiach nació en el año 0. Eso es mentira. Porque resulta que Herodes el Grande murió en el -4, luego unos -4 años acá, ¿cierto? Y la orden dada por él fue matar a los niños menores de 2 años. Entonces podía estar entre recién nacidos y niños que ya tenían 2 años. ¿Vale? Basado en este cálculo, digamos en esta fecha de Herodes el Grande, Mashiach pudo haber nacido entre el año -5 al -7, sí. -5 al -6. Entre el año -5 y -6, ¿vale? Para poder que se cumplieran esa orden. Vámonos al -6, vámonos a muy estrictos. Dicen que Mashiach murió a los 33 años aproximadamente. Iba a cumplirlos, ¿cierto? Iba a cumplirlos aproximadamente. De 6. Estaban unos días para cumplir. Unos meses. Por ahí, yo creo que le faltaba por ahí 7 meses para cumplirlos. 6, 7 meses le faltaban para cumplirlos. Conforme a la fecha donde él pudo haber nacido, que fue para Yom Teruah, para esa cita que él nació. Bueno, pero eso es otro tema, hermano. Mashiach nace en el año -6. En el -6. Nace en el -6. Del -6 al 0 ya han pasado 6 años. Y si nos ponemos muy estrictos con la fecha, con el tiempo de edad en que él murió, y si nos ponemos a indagar las fechas en que cayó miércoles, Pesaj, resulta que los días que cayó Pesaj miércoles fue el año 27 y el año 34, si mal no estoy, después de Cristo. Bueno, ¿y Adán en qué fecha nació? Ah, no, hermana, eso no. Eso es otro tema. No, hermana, eso es otro tema. Eso ya ahí nos salimos muchísimo. Se sale mucho, pero... Demasiado. Entonces, 27 y el 34, donde se puede decir que cayó Pesaj el miércoles. ¿Listo? Miércoles. Resulta que Poncio Pilato fue prefecto de Roma entre el año 26 y el año 36. Fueron 10 años que estuvo dirigiendo en Roma como prefecto, como gobernante, por decirlo de esa manera. Y si somos muy estrictos, si sumamos los 6 años que ya habían pasado al año 0, más los 27 años, 33 años aproximadamente nos dan, ¿cierto? Entre el año -6 al 27 del primer siglo, 33 al 32 años. Si le sumamos al año 34, ya nos dan como que Mashiach hubiera muerto de 37 años más o menos, ¿cierto? No se puede afirmar tampoco eso. No. Y estamos siendo estrictos en lo que dice el Evangelio, aproximadamente. Entonces Mashiach muere en el año 27, miércoles para nosotros, 14 de Aviv para ellos en esa época, del año 27 del primer siglo. Primer siglo. Mashiach muere un miércoles del año 27 después de Cristo, como dice, pues para que me entiendan, del siglo primero, ¿cierto? Murió un miércoles. Allí murió Mashiach. Y han pasado 3 días aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que Mashiach al resucitar, al estar resucitado el día primero, ratifica que el conteo siempre se tiene que iniciar a partir del primer día de la semana después de la fiesta de Pesaj y de Matzot. ¿Cómo así? Ah, bueno, aquí vamos a otro tema. Si el otro año cae Pesaj y Matzot el día martes, ¿cierto? El día martes,
El día de reposo sería el miércoles de la cita, ¿cierto? El primer día de la semana. De la cita. Perdón, el primer día del Shabbat de la cita. Es que es. Resulta que tenemos, para empezar el conteo, tenemos que esperar hasta que pase este Shabbat semanal de esa semana y comienza el día 1, el domingo. Si el otro año cae Pesach y Matzot el jueves, a pesar de que tiene un Shabbat de la cita, que es el Shabbat de panes sin levadura del primer día, no contamos ese Shabbat para el conteo, sino tenemos que esperar hasta que pase el Shabbat semanal y empezar el día primero. La pregunta es, Steven, el sábado y empezar el domingo, el primer día de la cuenta del Omer Reshit. Porque Mashiach ya dejó estipulado que él resucitó, prácticamente ya está resucitado el domingo. ¿Me hago entender? Entonces ya podemos decir que le colocó fecha fija a la cita, al Omer Reshit, ¿cierto? A cuando se llevaba el grano, a esa medida de grano, de cebada, del primer brote que salía del cultivo. ¿Listo? Y eso es lo que se tiene que tener en cuenta. El brote era Mashiach. Sí, él fue el primer brote. Él fue el primer brote de todo lo que salió de la resurrección. Por eso es la primicia entre los muertos de la resurrección. Y así mismo traeremos la imagen de él, porque él fue óptimo en todo. El punto es el siguiente, lo que les vengo a decir es lo siguiente. ¿Por qué este año entonces, Steven, si nosotros celebramos, si cayó Pesach y Matzot el sábado 16 de abril, este sábado, ¿cierto? ¿Por qué no empezamos el conteo el domingo? Porque estábamos en el primer día de reposo de la fiesta, ¿vale? De la fiesta. Y el domingo estábamos en el día de reposo de la fiesta, por eso no podíamos empezar a contar desde ahí. Y nos tocó esperar una semana, ¿cierto? A que pase este Shabbat semanal para comenzar a contar a partir de hoy en la noche el primer día. Pero ¿por qué los otros lo empezaron antes? Bueno, hay comunidades que tienen este conocimiento del conteo así, que es después del Shabbat semanal. Hay otras comunidades que simplemente lo hacen después del Shabbat de la fiesta, ¿cierto? Como tal. Y ellos empezaron a celebrar Pesach y Matzot el viernes 15. Para ellos, el viernes 15 fue Shabbat semanal y justo Shabbat de la cita. Y ellos al terminar el Shabbat de la semana, ellos dijeron, ya terminó el Shabbat de semanal, el domingo ya no es Shabbat, como nos pasó a nosotros, y empezamos el conteo el primer día de la semana, que es el domingo. Ellos empezaron el domingo pasado a contar. Por eso nos llevan casi 8 días ya de ventaja. Este año, Shavuot para nosotros va a caer en junio 12. Domingo, junio 12. A ellos les va a caer el domingo de junio 4. Una semana anticipada, con antelación ellos van a celebrar por ese pequeño desfase. Y ese pequeño desfase de un día que tiene el calendario rabínico lo convierte en una semana de diferencia para celebrar Pentecostés en junio. Y voy a mostrar aquí un calendario, ¿cierto? Voy a mostrar aquí en pantalla un calendario, pronto acá, rápidamente, voy a buscar un calendario aquí, ¿cierto? Para que hagamos el conteo, ¿verdad? Calendario 2022. Un momentico, calendario 2022. ¿Listo? Colombia. Vamos a verlo aquí. Aquí estamos. Voy a proyectarlo. Pero ustedes no van a ver. Dale, madre, mándamela. Listo. Bueno, voy a compartir aquí.
aquí tenemos un calendario, ¿no? Del año 2022. Como tal. Y nosotros, para que me comprendan mejor, vamos a ver si puedo acercar un poquito más la pantalla aquí del calendario. De pronto puedo hacer zoom. Eso aquí. Eso. Hago aquí. Resulta que nosotros, lo que les voy a explicar, nosotros empezamos Pesaj aquí el 16, ¿cierto? Ahí están viendo el rayoncito rojo, ¿cierto? ¿Sí? Mar, ustedes salieron, no sé. Bueno. Sí, Entonces, se ve. tenemos... Ay, familia, ahí están viendo, me escriben porfa si están viendo, me lo escriben ahí por favor, si se ve el rayoncito rojo. Sí, listo, perfecto. Gracias. El rayoncito rojo se ve. Entonces nosotros empezamos aquí el 16, ¿cierto? 16 de abril al 17, ¿cierto? Fue Shabbat del día 1 del Shabbat de la cita, ¿cierto? Aquí fue el día 1 del Shabbat de la cita. Ellos empezaron aquí el día 15, ¿vale? Y se les cruzó el Shabbat semanal y el Shabbat de la cita en un mismo día, ¿vale? Entonces para ellos dijeron, no, claro, ya terminó, Mashiach resucitó ya está resucitado el primer día, entonces él dejó fijo de que el conteo empezaba el primer día después del Shabbat semanal, es decir, el domingo. Y como ellos guardaron los dos Shabbats el mismo día, como nosotros en este momento estamos guardándolo, empezaron el conteo a partir de este día, del sábado a la noche al caer acá, ¿vale? Por eso ya nos llevan a nosotros 8 días, prácticamente, porque empezaron la semana pasada. Entonces, del sábado 16 al 17, día 1. Del 17 al 18, día 2. Del 18 al 19, día 3. Del 19 al 20, día 4. Del 20 al 21, día 5. Del 21 al 22, día 6. Del 22 al 23, día 7. Están en el día 7. 7 días nos llevan. Y ahorita al caer el sol, del 23 al 24, empieza en el día 8. Y nosotros apenas vamos a empezar hoy 23 en la noche al 24, día 1. Entonces ellos hoy, al terminar este Shabbat, completan el primer Shabbat. Imagínense, completan el primer Shabbat. Entonces no, ellos, hoy 23, el primer Shabbat, y mañana empiezan el otro con todo el otro Shabbat. Entonces, como es el Don 7 Shabbatot, hoy 23 para ellos el primer Shabbat. El segundo Shabbat sería el 30, mire, de abril. El tercer Shabbat sería el 7 de abril. El cuarto Shabbat sería el 7 de mayo, perdón. El cuarto Shabbat sería el 14 de mayo. El quinto Shabbat sería el 21 de mayo. El sexto Shabbat sería el 28 de mayo. Y el séptimo Shabbat sería en junio 4. Y al otro día es Shavuot para ellos. Ellos celebran el día 5, domingo 5 de junio. Y nosotros una semana después, el 12. Vean la gran diferencia que hay allí. Porque si nosotros empezamos hoy 23, del 23 al 24, un día, ¿cierto? Del 24 al 25, 2 días. Del 25 al 26, 3 días. Del 26 al 27, 4 días. Del 27 al 28, 5. 28 al 29, 6 días. Del 29 al 30, 7 días. Completamos el primer Shabbat. Es decir, el 30, nosotros completamos el primer Shabbat. Entonces, el 30 de abril es el primer Shabbat de nosotros. El segundo Shabbat sería el 7 de mayo. El tercer Shabbat sería el 14 de mayo. El quinto Shabbat, el cuarto Shabbat sería el 21 de mayo. El quinto Shabbat sería el 28 de mayo. El sexto Shabbat sería el 4 de mayo. Y el séptimo Shabbat para nosotros, cuando se culminan los 47 días, de los 49 días, perdón, es el 11 de junio, ¿vale? Y al otro día para nosotros, que sería el 12,
de junio es Shavuot. Entonces, ese es el pequeño desfase que hay. Por eso Mashiach, primero, no murió un viernes. Acuérdense que estamos contándolo así porque del calendario hebreo un día se termina cuando cae el sol y comienza cuando empieza la noche. Entonces, supongamos que si Mashiach, voy a borrar todo aquí. Si Mashiach murió el miércoles, pongámoslo aquí, murió el viernes, supongamos viernes 15, pongámoslo así, ¿no? Del viernes al sábado, un día. ¿Cierto? Al domingo día y medio. Y al domingo, día y medio. Un día y medio. Ah, perdón. Borro aquí. No, pues, no. Un día y medio nomás ha pasado. ¿Dónde está el otro día y medio? Lo que pasa es que ellos le están contando como una unidad completa. Están contando el viernes como 1, sábado como 2 y el domingo como 3. Y no tiene ningún sentido. Ellos no están teniendo en cuenta tampoco la fase de la luna. Nada, ellos no tienen en cuenta, ni el catolicismo ni el cristianismo tienen en cuenta la fase de la luna en absoluto. Porque es que la misma luna es la que marca el tiempo para la cita del Señor y 14 de Exacto. abril fue el- No, y no solo eso, que Mashiach no muere, para ellos siempre muere un viernes. Por eso, porque no tienen el calendario bíblico. Para nosotros no es así. Yo no lo conozco. Nosotros ya nos basamos en fechas específicas conforme al calendario lunar, ¿vale? Ellos no. Esa es la gran diferencia que hay. los que están celebrando con el rabínico. Los que hacen con el rabínico, infortunadamente, no, ellos simplemente están desfasados, ellos están basados en el calendario lunar, pero están desfasados por un día, que ese día este año hizo una semana de diferencia de Shavuot, no más. Nosotros tuvimos mucho tiempo así. Oremos más bien para que el Señor a ellos les abra el entendimiento, ¿vale? Y les haga comprender y que se inclinen hacia la precisión del calendario caraíta. No porque estoy diciendo que el judaísmo caraíta, ojo, es lo mejor, no. Estamos tomando lo bueno del judaísmo caraíta, que en este caso es el calendario. Hay cosas que tienen. Por ahí escuché que alguien dijo, no, es que el judaísmo caraíta es minoría, entonces por eso no. Hombre, ojo con esa teoría, porque ¿acaso nosotros como pueblo de Dios no somos una minoría ante toda esta humanidad? No teman manera pequeña, dice, siempre somos un remanente pequeño. ¿Ah? Entonces, porque yo soy minoría, ojo, que esto no se nos vayan las luces pensando que porque donde están las multitudes y las masas, ahí está la verdad de las cosas. Ojo, siempre tenemos que estudiar, investigar, ¿vale? Así yo les diga, investiguen ustedes también, busquen ustedes, no me crean solamente a mí, yo simplemente les expongo aquí unas cosas, ¿vale? Pero no les estoy diciendo a ustedes que no investiguen. Claro, busquen, investiguen. Eso sí, busquen en buenas fuentes, mucho cuidado. Y ya saben, cualquier cosa, pues me preguntan a mí. Yo siempre, ustedes saben que yo soy muy cuidadoso para todo esto. Entonces, ese es el tema, familia. Ese es el pequeño desfase. Por eso hay un descontrol hoy en día. Entonces, por eso nosotros comenzamos el día hoy, ahorita en una hora y media, ya comenzamos el día 1 del cuenta del Omer Reshit. ¿Vale? Comenzamos el día 1 como tal. Así que familia, pues eso es lo que les quería compartir el día de hoy para aclarar un poco, ¿vale? Quería saber, no sé si tienen alguna duda con respecto a este tema que estamos viendo, ¿vale? Por favor, ¿alguna pregunta? Paula, veo que... Dime, Paula. Y mira que es muy claro. Pachi, es clarísimo. Dinos, Paula. 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 Parece que no tiene micrófono, pero no sé si está escribiendo. No tiene micrófono. Si algo preguntas escrito, Paula, por favor, porque no tienes micrófono, ¿no? Sí, no tienes Mira micrófono. que lo decía en Mateo 12, 38, 40, es clarísimo. 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Está. Profundo. Ahí está. Así Esa como es la estuvo señal. Jonás, 3 días y 3 noches el gran vientre, pues así Exacto. estará el pena en el corazón de la tierra 3 días. Exacto. Por eso, Sí. si él resucitó el día primero de la semana, el Shabbat semanal, que sería el domingo para nosotros, tenemos que volvernos 3 días. Y esos 3 días sería el miércoles. Él murió a las 3 de la tarde, pero fue sepultado, pongámosle, entre las 6:10, 6:30 de la tarde. ¿Vale? Para que me entiendan. Y a los minutos o a la hora ya cayó el sol completamente. Ya estaba sepultado y todo estaba en Shabbat. Todo el mundo estaba en el Shabbat de la cita. Ya está, al Shabbat de la cita. Por eso cuando fueron a verlo, Se fueron a comprar especias, fue después al Shabbat semanal, en este caso, ¿cierto? a los 3 días. A los 3 días.
Porque si hubiera sido al día después del Shabbat de la cita, hubiera sido un viernes. O sea, ellas fueron, pasó el Shabbat Semanal. de la cita, que fue de miércoles a jueves. Ajá. Ellos terminaron jueves por la noche y ellas el viernes apresuraron A comprar las cosas y todo. Pero no podían ir tampoco todavía. No, todavía no podían ir. A ir a preparar el cuerpo, sí, no fueron. Entonces, si Mashiach dijo, ahí es donde está la cuestión, si Mashiach dijo que eran 3 días, ¿cierto? Cuando él resucitó, ya habían pasado los 3 días, no pudo haber pasado 1 día y medio. ¿Me hago entender? Porque si no, no se hubiera cumplido la profecía. Entonces, ellas no fueron al primer día después del Shabbat de la cita, sino al primer día después del Shabbat de la semana, que ya fue el primer día de la semana. Porque si no, Mashiach se hubiera levantado. Digamos que Mashiach hubiera resucitado el viernes. Entonces Mashiach solo pasó 1 día y medio, desde el miércoles al viernes, 1 día y medio casi. Entonces no se cumplió la profecía y está mintiendo el evangelio. ¿Me van a entender? Tenía que haber pasado los 3 días. ¿Bien? Hubiera mentido el evangelio. Si solo fue entonces al otro día después de... Entonces no es así. Entonces, no sé, familia, si me entendieron, si quedó claro lo que les quise exponer aquí un poco de comprender. Y hay mucho más, pero pues el tiempo no lo quiero hacer largo, ¿vale? Entonces, esto es, ¿vale? Entonces, Mashiach no nació en el año 0, nació en el año -6, murió en el año 27, ¿vale? Porque solo 2 miércoles en el periodo de gobierno de Pilato, solo cayó Pesach 2 miércoles, que fue en el año 27 y en el 34. En el 34 porque pues si nos estamos basando prácticamente en el... Pero ya... Si es tipificación de Isaac, se tiene establecida la fecha de que Isaac iba a ser santificado por Abraham. No sé, la verdad, y sí, no sé. No creo que tenga esa fecha como tal. Ni siquiera tenemos la... ¿Son 2 eventos paralelos? Sí, pero ni siquiera... Podríamos... Si lo queremos ya unir de esa manera, podríamos decir que cuando iba a sacrificar a Abraham, a Isaac, digamos, pues, si lo queremos unir porque son eventos paralelos, no voy a afirmarlo ni mucho menos. Pero podríamos pensar que pudo haber sido una fecha de 14 de Aviv, por decirlo de esa manera. Porque acuérdense que el Señor es muy organizado y muy preciso, y muy a la edad de Mashiach posiblemente 33, 32 años aproximadamente, ¿vale? Porque no tenía que pasar más tiempo de ese que ya estaba allí. Porque se saca el tema de los 33, porque Lucas, creo que Lucas, que dice que él empezó el ministerio casi a los 30, ¿cierto? Empezando a los 30, cuando uno dice casi los 30, que ya están los 30 o va a cumplir los 30, ¿vale? Y se cuentan nomás 3 pesas, que él participó en 3 Pascuas, ¿vale? Que serían 3 años. Y en la tercera fue la que murió. Entonces, por eso se dice que murió a esa de los 33 años aproximadamente. Entonces, contando en que haya nacido el año -6, y súmele 6 años más 27, son 33 años aproximadamente. Murió de 32 años y a cumplir los 33, ¿vale? Entonces, faltaba por ahí 6, 7 meses para cumplir los 33. Listo. Entonces, claro, ese es el conteo. Y el 27, el año 27 cayó Pesaj un miércoles, ¿cierto? Cayó Pesaj un miércoles. Y Poncio era reciente, prácticamente ya casi 1 año de ser gobernador de Judea. ¿En qué página se encuentra Eso es un calendario, pero está en hebreo. Entonces ahí sí van a meter, si no, no está todo en hebreo, entonces uno, y bueno, en fin, pero voy a buscar y voy a tratar de organizar y mirar y mostrarles. Voy a tomar los pantallazos al menos para mostrarles. ¿Listo? Pero eso es, familia, no sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes respecto, si fui claro. Trato de ser lo más claro posible, aunque yo sé que suele parecer un poco enredado estos temas, pero pues si tienen dudas, preguntas, me lo hacen saber, por favor. Yo estoy atento y pendiente, ¿vale? Y si no, todo quedó claro, todo está claro, que sean conforme al tema, ¿vale? Hermana Berta. Por favor, me averiguan la palabra Sivan. Ah, sí vamos, listo, yo busco que sí vamos, ¿vale? Porque hay palabras que, o sea, creo que eso es una palabra hecho caldea, porque ellos tomaron y adoptaron muchas palabras caldeas en el exilio de Babilonia, arameas, y ellos ya no más quedan palabras del calendario hebreo, quedan como
Aviv, que son hebreas, Etanim, el mes de Av también. No, Tishri no, Tishri es caldeo, Etanim sería el hebreo. Creo que fue, hay como 5 nomás. No sé si el Lul, no me recuerdo muy bien, pero hasta ahora sé que queda. El resto son puros nombres caldeos. Entonces, Sivam, no tengo muy claro qué significa Sivam y como que no hay mucha información de qué es lo que es Sivam. Y la palabra Etanim. Etanim, esa sí aparece cuando Salomón está celebrando. Y no, Etanim. Etanim. Etanim, es Etanim. ¿Qué ¿Listo? significa Etanim? Ujú. Yo le busco, hermana, qué significa Etanim y se los doy. ¿Vale? Sí, son palabras. Lo importante es que hayan entendido más bien todo esto respecto al por qué estamos desfasados en esto. Bueno, bueno, hay un desfase, ¿cierto? ¿Por qué Mashiach, por qué se tiene que celebrar siempre, se tiene que hacer el conteo más bien, siempre, después, el primer día del Shabbat semanal? Hoy en día, hoy quedó claro eso. ¿Cuándo nació Mashiach? ¿Cuándo murió? ¿Vale? Conforme al Evangelio, para que entonces tengamos estos argumentos. En caso tal, que no murió un viernes, resucitó un domingo, así como lo hacen ver el catolicismo, ¿vale? Ni nada. Entonces, para que tengamos estos argumentos, para poder hablar a personas que de pronto nos llegan con estas ideologías, ¿vale? Y tener cómo sustentar este tipo de argumentos que se inventan a veces, ¿vale? Bueno, familia, eso es todo, no alargamos el video. Les mando un abrazo, Dios los bendiga. Shavua Tov Amén. y Shabbat Shalom. Gracias. Dios los bendiga. Chao, gracias. Chao a Chao, todos. David. Bendiciones. Bye, bye. Señor me los guarde. Bye, bye. Amén.